En esta tarde y ver tantos hermanos de diferentes países de América Latina. De verdad que esto es un sueño hecho realidad. Vamos una vez más a buscar el rostro del Señor en una oración. Vamos a predicar su palabra. Y tal como veíamos esta mañana cuando Miguel exponía el texto de Hechos 20:28, eso es algo que sobrepasa por encima de la capacidad de cualquier ser humano. Si el Espíritu Santo no viene en esta tarde y se derrama en medio nuestro, yo voy a perder el tiempo y ustedes también. Y no hemos venido de tan lejos a perder el tiempo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que venga y derrame su gracia en medio nuestro. Padre, nosotros te damos muchas gracias por habernos permitido alabar, bendecir tu santo y precioso nombre a través de los cánticos de alabanza. Gracias por lo que nos diste esta mañana a través de la predicación de tu palabra. Pero Señor, lo que hiciste fue abrirnos el apetito. Ahora queremos más de ti, ahora queremos más de tu palabra. Queremos, oh Señor, que tú derrames tu Espíritu Santo en medio nuestro. Háblanos, oh Señor, y prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. Que Cristo y solo Cristo sea exaltado en esta tarde, porque te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. En el año 1512, 20 años después de que los españoles llegaran a nuestra isla, la Hispaniola, es decir, 5 años antes de que Lutero clavara las 95 tesis que dieron inicio a la Reforma, se comenzó a construir en la ciudad de Santo Domingo la primera catedral del Nuevo Mundo. Como era típico en las catedrales medievales en esa época, el púlpito se encuentra a un lado del ala principal, mientras que el altar para la celebración de la misa se encuentra en el medio. Y por supuesto, hermanos, hay una teología detrás de esa disposición. El elemento más importante del culto católico romano es la misa, no la predicación de la palabra. Pero a raíz de la reforma del siglo XVI, los protestantes dieron tal preeminencia a la predicación en el culto congregacional que colocaron el púlpito donde antes estaba el altar. Y ese ha sido uno de los distintivos de las iglesias herederas de la Reforma a través de los siglos, el lugar central que ocupa la predicación de la palabra en sus cultos congregacionales en el día del Señor. Pero mis hermanos, lamentablemente, esa perspectiva se ha ido desvaneciendo en las últimas décadas en muchas iglesias evangélicas alrededor del mundo. Cada vez es mayor el número de personas que considera que la predicación jugó un papel predominante en una época de la historia de la iglesia donde los libros eran escasos, donde no teníamos radio, televisión, internet. Pero los medios de comunicación han avanzado tanto en los últimos años que muchos se cuestionan si no debiéramos ponernos a tono con la época en la que nos ha tocado vivir y ministrar. Por otra parte, debemos reconocer, mis hermanos, que la sociedad, sobre todo la sociedad occidental, ha experimentado cambios trascendentales a partir de la década de los 60. Vivimos en una sociedad profundamente relativista, radicalmente secular, que tiende a rechazar toda declaración que pretenda tener validez universal. Y aún de la capacidad que tiene el lenguaje hablado y el lenguaje escrito para comunicar las ideas en una forma objetiva y significativa. De hecho, hermanos, esta es una época en que las imágenes visuales parecen tener más preeminencia que las palabras. Sobre todo si el mensaje que tú quieres transmitir tiene más de 140 caracteres. Y a la luz de esa realidad, muchos se preguntan si la iglesia no debiera buscar otras formas más creativas de transmitir el mensaje del evangelio. ¿No deberíamos acaso reducir el tiempo de la predicación en nuestros cultos o sustituirla por videos, por dramas, por grupos de discusión? Bueno, ese es el tema que yo quisiera considerar con ustedes
en esta tarde. El tema que me ha tocado es la predicación en el siglo XXI. Y quiero que vayan conmigo, por favor, a la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Y vamos a leer hasta el capítulo 4, versículo 5. Dice así la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Como muchos de ustedes seguramente saben, segunda a Timoteo capítulo 3 versículo 16 es un pasaje clave del Nuevo Testamento para probar la inspiración de las Escrituras. Sin embargo, mis hermanos, es sumamente importante que tengamos en cuenta que el apóstol Pablo no está escribiendo aquí un tratado teológico sobre la doctrina de la inspiración. El apóstol Pablo tampoco está dando una clase de bibliología. Pablo está aquí advirtiéndole a su hijo en la fe contra el peligro de los falsos maestros. Pablo sabe que le queda poco tiempo, como él mismo señala en el versículo 6 del capítulo 4. Él sabe que las falsas doctrinas van a ser una amenaza continua a través de toda la historia de la iglesia. Así que era urgente que hombres como Timoteo asumieran el reto de aferrarse al evangelio de Cristo, persistir en el evangelio en medio de una creciente apostasía. Miren otra vez el versículo 14: pero persiste tú. Esto es lo que hacen los falsos maestros. Ellos se vuelven a las fábulas, ellos distorsionan la verdad, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. He ahí la primera exhortación de Pablo a Timoteo que nosotros encontramos en este pasaje: persiste en la palabra, persiste en las escrituras. Y es obvio, mis hermanos, que Pablo se está refiriendo aquí primariamente a las escrituras del Antiguo Testamento. Porque cuando Timoteo era un niño, el Nuevo Testamento ni siquiera se había comenzado a escribir. De manera que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que él debía mantenerse aferrado al mensaje del evangelio que él había conocido desde la niñez. Pero noten, cuando su madre y su abuela le enseñaban el Antiguo Testamento, el mismo evangelio que él había aprendido de la boca del apóstol Pablo. Timoteo, no trates de ser original. Timoteo, mantente aferrado a lo que aprendiste desde que eras un niño, cuando tu mamá te enseñaba las historias del Antiguo Testamento, porque solo ellas pueden impartirte verdadera sabiduría, aquella sabiduría que nos lleva a confiar únicamente en Cristo para la salvación de nuestras almas. Y esto nos enseña, mis hermanos, que el Antiguo Testamento no es un conjunto de historias desconectadas entre sí, de las cuales nosotros podemos sacar algunas lecciones moralizantes. Es así como normalmente se enseñan las historias del Antiguo Testamento. Tampoco es la versión judeocristiana de la galería de los superhéroes de Marvel, que están allí para que nosotros los imitemos: Pablo, Abraham, David.
No, mis hermanos, detrás de todas esas historias que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento hay una gran historia de redención que gira en torno a la persona y a la obra de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y esa es la clave para interpretar todas las Escrituras de acuerdo a lo que el Señor mismo dice a los discípulos que iban camino a Emaús. ¿Recuerdan en Lucas capítulo 24? Cómo el Señor se encuentra con dos discípulos que van camino a la aldea de Emaús y le dicen al Señor todo apesadumbrado: ¿eres tú el único forastero que no sabes lo que ha sucedido aquí en Jerusalén? Que ese en el que nosotros confiábamos, en el que nosotros creíamos que iba a redimir a Israel, fue muerto en una cruz romana. ¿Y qué les dice el Señor? Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y dice que a partir en el versículo 26 de Lucas 24, dice que Cristo comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas y les enseñaba en todas las Escrituras lo que de él decían. Cristo es el tema de la Biblia. Cristo es el tema del Antiguo Testamento. Mis hermanos, el gran propósito de Dios al darnos su palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, es hacernos lo suficientemente sabios de modo que busquemos la salvación únicamente en Cristo por medio de la fe. Así que, predicador, si tú estás predicando las Escrituras y no te encuentras por ninguna parte con Cristo en tu predicación, te extraviaste de camino. Te extraviaste de camino, porque Cristo es el tema de la Biblia. Cristo es el centro de la Biblia. Cristo es la gloria de la Biblia. Y es en ese contexto que ahora Pablo le recuerda a Timoteo el origen y la suficiencia de las Escrituras. ¿Notan que no es una clase aislada de bibliología que Pablo está dando aquí? Es en ese contexto que Pablo le dice a Timoteo, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esta palabra que se traduce como inspirada significa literalmente Dios alentada o Dios inspirada. Así como por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, dice en el Salmo 33, versículo 6, de la misma manera, mis hermanos, las sagradas Escrituras se originaron de principio a fin en la mente de Dios. Cuando la Biblia habla, es Dios el que habla. Como dice Kevin DeJohn, cada libro, cada capítulo, cada línea, cada palabra de la Biblia fue soplada por el aliento de Dios. Por eso Cristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 18, que ni una tilde, ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y el Señor se está refiriendo allí a la letra más pequeña del alfabeto griego, la iota. Y la tilde, si podemos compararlo con el español, ustedes han visto que la P y la R se diferencian en que la R es una P con bastón. Bueno, ese bastón es la tilde. O sea, Cristo está diciendo ni siquiera eso, esa pequeña marca que diferencia una letra hebrea de la otra o una letra griega de la otra, ni siquiera eso va a pasar de las Escrituras hasta que todo se cumpla, porque hasta eso fue inspirado por el Espíritu de Dios. Eso quiere decir, mis hermanos, que nosotros no podemos escoger de la Biblia los mandamientos que vamos a obedecer. Nosotros no podemos escoger de la Biblia las doctrinas que queremos creer. Toda la Escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y precisamente por eso toda la Escritura, dice Pablo, es útil. Toda la Escritura es beneficiosa, no solamente los Salmos, no solamente Proverbios. Toda la Escritura es inspirada, toda la Escritura es útil, toda la Escritura es beneficiosa, ventajosa, apropiada para llevar a cabo el propósito que Dios tenía en mente cuando la inspiró. Toda la Escritura es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, de que el hombre de Dios sea maduro. Y me encanta esta palabra, enteramente preparado para toda buena obra. Literalmente Pablo dice en el texto griego, súper equipado para toda buena obra. En otras palabras, esa misma Escritura que nos hace sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, es la misma que usa Dios para llevarnos a la madurez, para santificarnos y para súper
equiparnos para toda buena obra. Por medio de la Biblia somos salvados, por medio de la Biblia somos santificados. ¿Cuál es la oración del Señor en Juan 17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios salva por medio de su palabra, Dios santifica por medio de su palabra. ¿Recuerdan ustedes aquella historia del rico y Lázaro en Lucas capítulo 16? Cómo el rico va al infierno y allí le pide a Abraham: Padre Abraham, manda a Lázaro que vaya a mi casa y le predique la palabra a mis hermanos. ¿Qué le dice Abraham en la historia que Cristo cuenta? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No, Padre Abraham, pero él sabía que sus hermanos no leían la Biblia, así que no es de esa manera. Si Lázaro se levanta de la tumba y llega a casa y le dice a mis hermanos: yo soy Lázaro, yo morí y resucité, ¿verdad? Como ese libro que hay ahora del niño que fue al cielo. Mira, déjame decirte algo: si tú necesitas leer la historia de ese niño para saber que se puede ir al cielo, tú tienes problemas. Cristo le dice en boca de Abraham aquí: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de los muertos. Si no van a creer a través de las Escrituras, no van a creer de ninguna manera. Y de hecho, la misma Biblia lo comprueba, porque hubo un hombre que precisamente se llamaba ¿cómo? Lázaro, al cual Cristo resucitó. ¿Y qué quisieron hacer los fariseos con Cristo cuando resucitó a Lázaro? Matar a Jesús y matar a Lázaro. Nadie va a creer si no es a través de la Biblia. Nadie va a ser santificado si no es a través de la palabra de Dios. Ahora bien, si la Biblia es el instrumento que Dios usa para salvar y santificar al creyente, ¿cuál es entonces la responsabilidad primaria que tenemos nosotros como ministros del Evangelio? Y eso nos lleva a la segunda exhortación del texto, capítulo 4. Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Yo le doy muchas gracias al Señor por esos hombres del pasado que dividieron la Biblia en capítulos y en versículos. Imagínense qué lío, ¿verdad? Si no tuviéramos capítulos y versículos. Pero a veces la Biblia está dividida en capítulos en lugares no apropiados. Esa división no es inspirada. Alguien de broma decía que el que dividió la Biblia en capítulos estaba sentado en un burro. Cada vez que el burro saltaba, ahí dividió un capítulo. Y a veces el burro saltaba en el momento más inoportuno. El punto es que nosotros tenemos que tener cuidado, porque podemos leer hasta el versículo 17 del capítulo 3 y luego leer el capítulo 4 desconectado del capítulo 3. Y Pablo sigue hablando del mismo tema. Pablo tiene la misma preocupación. Pablo dice: Timoteo, esa palabra inspirada, esa palabra que es suficiente para salvar y santificar, ahora, Timoteo, yo te exhorto, yo te encargo que prediques esa palabra. Tan pronto nosotros escuchamos la palabra predicación en el día de hoy, de inmediato nosotros la relacionamos con lo que ocurre en las iglesias cristianas en el día del Señor. Pero en los días del apóstol Pablo, esta palabra no tenía una connotación religiosa, sino más bien política. Es la palabra keruso que usa Pablo aquí y en otros pasajes del Nuevo Testamento, y que significa anunciar en alta voz como un heraldo. Cuando los reyes tenían un mensaje que comunicar al pueblo, ellos no hacían una rueda de prensa. Obviamente tampoco aparecían en televisión. Ellos enviaban un heraldo de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. Y este heraldo tenía la responsabilidad de comunicar fielmente las palabras del rey, en alta voz y con autoridad. La voz del heraldo no debía ser rechazada, debía ser escuchada y obedecida como si fuera la voz del rey mismo, porque él no hablaba por su propia cuenta, él no transmitía sus propias palabras. El heraldo tenía la responsabilidad de proclamar el mensaje del rey con toda claridad, sin quitarle nada, sin añadirle nada. Y eso es precisamente
lo que Pablo le está encomendando hacer a Timoteo en este pasaje. Timoteo debe persistir en la palabra, capítulo 3, versículo 14 al 17, Timoteo debe predicar esa palabra. Como decía hace un momento, Pablo sabe que le queda poco tiempo. Y aparte de eso, él conoce la timidez natural de Timoteo, como dice en el mismo capítulo 1 de esta carta. Él sabe que Timoteo podía sentirse abrumado ante el reto que tiene por delante, que Timoteo podía ser tentado a huir de su responsabilidad, de ahí la solemnidad de su exhortación. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. No es en su propio nombre, ni con su propia autoridad que Pablo está haciendo esta encomienda a Timoteo y por extensión a todos los ministros del Evangelio. Es Dios mismo, Timoteo, el que te constituyó como embajador de Jesucristo, como decía Miguel esta mañana, ante el cual darás cuenta algún día cuando se siente en su trono a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que, Timoteo, no importa cuán difícil y peligrosa sea la tarea que se te ha encomendado, debes mantener la vista puesta en aquel día cuando estés en la presencia del Señor, anhelando escuchar estas palabras de su boca. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pablo tenía una relación muy especial con Timoteo. Timoteo era su hijo en la fe, era el hombre de su confianza, era su mano derecha. Pero Pablo quiere dejar bien claro en la mente de Timoteo que este encargo no era personal. No es como su mentor que él se está dirigiendo a Timoteo en este pasaje, sino como un apóstol de Jesucristo, revestido con toda la autoridad de nuestro Señor y Salvador. Timoteo, esta encomienda trasciende la relación paternal que yo he tenido contigo todos estos años. Timoteo, es delante de Dios y del Señor Jesucristo que te estoy encomendando en esta hora que prediques la palabra. Queridos pastores y predicadores, cada vez que nosotros venimos al púlpito a predicar la palabra, debemos recordar que la única evaluación que cuenta no es la de los hermanos que despedimos en la puerta al final de cada servicio, y muchos de ellos son sumamente benévolos y nos dicen: qué buen sermón, pastor, gracias, me ayudó mucho, no importa cuánto hayamos tergiversado la Biblia. No fueron ellos los que nos llamaron a predicar. Así que no es la evaluación de los hermanos la que cuenta, mis hermanos. Pablo dice en 2 Corintios 2:17, yo recomiendo que todos los que predican la palabra aquí, todos pongan este texto enfrente del lugar donde estudian las escrituras cada semana. Pablo dice: no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Imagínate que tú estás en una conferencia como esta, el expositor no sabe que tú estás en el auditorio y de repente escuchas que él te está citando a ti, solo que torciendo un poco tus palabras aquí y allá, sacando algunas declaraciones de contexto, de tal manera que al final lo que él dice que tú dijiste no es realmente lo que tú dijiste. ¿Cómo te sentirías? Bueno, ahora imagínate que eres tú el que estás predicando y que es Dios el que está sentado en primera fila cada domingo, escuchando tu predicación atentamente, tomando notas. ¿Te estará mirando con cara de aprobación o con cara de preocupación? Bueno, esa es la realidad que Pablo está poniendo delante de Timoteo y por extensión delante de todos nosotros, ministros del Evangelio. Cuando tengamos que presentarnos en el tribunal de Cristo, ¿saben qué, mis hermanos? En ese momento, en la segunda venida del Señor, ¿no seremos evaluados por el tamaño de nuestras iglesias?
¿No seremos evaluados por la cantidad de sermones nuestros que han sido subidos a YouTube? ¿Ni cuántas personas lo escucharon? Somos administradores de los misterios de Dios, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Y lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado famoso. Que cada uno sea hallado original. No, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué le dice Pablo aquí mismo a Timoteo en este texto que muchos conocen de memoria? Procura con diligencia presentarte a Dios, no a los hermanos, no a la iglesia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cuál es ese obrero que no tiene de qué avergonzarse? Aquel que usa bien la palabra de verdad. Así que esta es una encomienda bien solemne. Timoteo, te encomiendo delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la encomienda? ¿Cuál es esa cosa tan solemne que Pablo tiene que exhortar a Timoteo y que reviste de tanta seriedad? Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Si toda la escritura es inspirada por Dios y suficiente para salvar y santificar, entonces, Timoteo, dedica todo tu esfuerzo, todas tus energías a predicar esa palabra. Ese debe ser el corazón de tu ministerio. Predica la palabra. Predica la palabra. ¿Saben que yo tengo la convicción de que una de las razones por las cuales en muchos púlpitos hoy no se está predicando la palabra de Dios es porque los predicadores ya perdieron la confianza en la inspiración y la suficiencia de las escrituras? Ese es el problema. Timoteo, predica la palabra, porque solo la palabra es inspirada por Dios, solo la palabra salva, solo la palabra santifica. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa predicar la palabra? Pero pongan mucha atención, porque lo que voy a decir es bien profundo. Predicar la palabra significa predicar la palabra. Es predicar la palabra. Mis hermanos, es lamentable, pero muchos predicadores suben al púlpito con su Biblia, pero la usan como una rampa de lanzamiento, desde la cual sale el satélite hacia el espacio y comienza a orbitar alrededor de la Tierra sin tener ningún contacto con la rampa de lanzamiento. Ellos citan la Biblia y después comienzan a hablar de un montón de cosas y teorías y estadísticas y datos científicos y no sé qué cosa. Predica la palabra. Nosotros fuimos llamados a proclamar lo que Dios ha dicho en su palabra, en vez de usar la palabra como una excusa para dar a conocer nuestras opiniones y pensamientos. Por eso alguien decía que los predicadores necesitamos recordar continuamente que el poder de la predicación no reside en la predicación. ¿Oyeron eso? El poder de la predicación no reside en la predicación, sino en su contenido. En otras palabras, no es nuestra predicación la que hace eficaz el Evangelio, es el Evangelio lo que hace eficaz nuestra predicación. Así que no venimos al púlpito a exponernos a nosotros mismos, no venimos al púlpito a dar una charla de autoayuda, no venimos al púlpito a decir a las personas cómo vivir su mejor vida ahora. No. Decía Martín Lutero, el púlpito es el trono de la palabra de Dios. El púlpito es el trono, no del predicador. Es el trono de la palabra de Dios. Es esa palabra la que debe ser expuesta para la gloria de Dios y para el bien de las almas que nos escuchan cada domingo. Es sorprendente pensar en el Señor Jesucristo como predicador. Miguel decía esta mañana como en Lucas y en Marcos capítulo 1 dice lo mismo, que cuando él comenzó su ministerio, Marcos resume el ministerio del Señor en Galilea como vino predicando el evangelio del reino de Dios. Dios tiene un solo hijo y es predicador. Jesús vino predicando. Ahora escuchen lo que dice Jesús de su predicación. Mi doctrina no es mía,
sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Juan capítulo 7. El que expresa sus propias opiniones está buscando su propia gloria. Pero el que busca la gloria de Dios predica la palabra de Dios. Escuchen a Cristo otra vez, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Me encanta esto. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¡Wow! El Hijo de Dios, el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, no se atrevió a hablar por su propia cuenta. ¿Quiénes somos nosotros? Miren, mis hermanos, si hay algo que la iglesia de nuestra generación necesita con urgencia, y yo no estoy usando la palabra urgente porque suena bien desde el púlpito, es porque es urgente. Si hay algo que la iglesia de nuestra generación necesita con urgencia, son predicadores que se dediquen en cuerpo y alma a interpretar, explicar y aplicar las sagradas escrituras. La debilidad de la iglesia en nuestra generación se debe en gran medida a la debilidad de sus púlpitos. Debemos orar, hermanos, de verdad, orar incesantemente que Dios levante hombres, siga levantando hombres en América Latina y siga levantando hombres en todo el mundo que prediquen fielmente la palabra como embajadores del Dios Altísimo. Yo creo que fue Barnhouse que dijo una vez que si él supiera con toda seguridad que el Señor Jesucristo va a venir dentro de 3 años, ¿saben lo que él haría? Se pasaría 2 años estudiando la Biblia y 1 predicándola, para estar seguro de que lo que está predicando en ese año es lo que dice la Biblia. Pero Pablo no solo dice a Timoteo que debía predicar la palabra, sino que ahora le da otras exhortaciones dentro de la misma exhortación. Y le dice: Timoteo, predica la palabra, pero predícala incesantemente, persistentemente. Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo, debes predicar la palabra en las oportunidades que Dios te da, cuando la gente te quiere oír. Pero también debes predicarla cuando el tiempo no parece propicio y cuando la gente no quiere seguir oyendo. A tiempo y fuera de tiempo. Eso fue lo que le dijo el Señor a Ezequiel en Ezequiel capítulo 2 versículo 7. Dice: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Ezequiel predica la palabra, Timoteo predica la palabra. No importa cómo responda el auditorio, predica la palabra. Escuché a alguien decir recientemente que nosotros no debemos mantenernos predicando fielmente la palabra de Dios solo cuando nos parece que está viendo frutos. Hay personas que están predicando la palabra, la iglesia parece que no está creciendo, al lado le instalan una sucursal de falsoprofeta.com y esta iglesia está abarrotada de gente. Cada domingo no caben en el parqueo. Y ahí está este pastor predicando la palabra. ¿Qué debe hacer? No parece haber frutos. Bueno, déjame decirte lo que de ninguna manera debes hacer. No debes dejar de predicar la palabra para hacer otras cosas que parecen más atractivas, que parecen más emocionantes y que probablemente darán frutos artificiales. Mantente predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. ¿Que sabes lo que puede ocurrir? Que si el Señor lo quiere, porque Él es soberano, a su tiempo Él te visitará y usará la palabra
su palabra para traer vida en medio de un valle de huesos secos. ¿Recuerdan Ezequiel 37? Ese valle lleno de huesos y el texto dice secos en gran manera. ¿Vivirán esos huesos? ¿Tú lo sabes, Señor? Bueno, Ezequiel profetiza sobre esos huesos. Y el Espíritu de Dios, por medio de la palabra, trajo vida en medio de un valle de huesos secos. Predica la palabra incesantemente. Por otra parte, Pablo exhorta a Timoteo a predicar la palabra pastoralmente. Pastoralmente, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Muchas cosas que el pastor tiene que hacer por medio de la palabra de Dios. Y créeme, si predicamos fielmente todo el consejo de Dios, con toda seguridad vamos a exponer el error, vamos a exponer los pecados de los que nos escuchan para poder traerlos a la fe y al arrepentimiento. Debemos reprender, debemos redarguir, debemos confrontar claramente el pecado, aún sabiendo que ese tipo de predicación no es del agrado de todo el mundo. Oí la historia de unos diáconos que se acercaron al pastor y le dijeron: bueno, pastor, por la reacción que hay en la gente de la iglesia, parece que usted está rascando el gato al revés. Y este pastor le dijo muy sabiamente: entonces volteen al gato. Volteen al gato. Yo voy a seguir predicando lo que tengo que predicar, pero no te quedes ahí. Pablo, le dice a Timoteo que él debe también exhortar, alentar, estimular con toda paciencia y doctrina. Luego de haberles mostrado su pecado, llévalos a la cruz. No los dejes en su pecado. Mis hermanos, la culpa no motiva, y la culpa viene de Dios. La culpa es el aparato sensitivo que Dios le ha dado al alma para saber que algo no anda bien. Pero Dios nos dio la culpa, ¿saben para qué? Para llevarnos a la fe y al arrepentimiento, para llevarnos y atraernos con cuerdas de amor a la cruz del Calvario. Así que sí, confróntalos con su pecado, pero luego llévalos a la cruz, donde Cristo pagó nuestra deuda con la justicia de Dios hasta el último centavo. Muéstrales a Cristo, llévalos a Cristo. Ahora es interesante que Pablo le diga a Timoteo: exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué con toda paciencia? Porque Dios tiene su tiempo para obrar por medio de su palabra. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero generalmente el tiempo de Dios no coincide con el nuestro. Dios tiene su tiempo. Así que predica y espera. Nosotros quisiéramos, ¿verdad?, los pastores que estamos aquí, predicar un domingo acerca del chisme y ya no hay más chisme en la iglesia hasta que Cristo vuelva. Pero mira, si eso es lo que tú estás esperando, mejor siéntate a esperarlo, porque nunca va a llegar. La santificación no funciona así. Predica con toda paciencia y doctrina. Predica la palabra. ¿Cómo debemos hacerlo? Incesantemente, debemos hacerlo pastoralmente. Pero ahora Pablo le hace ver a Timoteo la razón por la que él debía predicar la palabra de ese modo. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mis hermanos, ¿ustedes se están dando cuenta de lo que Pablo está hablando aquí? Se amontonarán maestros. ¿Quiénes? O aquellos que quieren oír esos maestros. Ellos se amontonarán para sí maestros, que les digan lo que ellos quieren oír. Pablo no se está refiriendo en este pasaje a los inconversos que están fuera de la iglesia, no, mis hermanos. Él está hablando de los inconversos que están adentro y creen que son creyentes.
Él está hablando de esos incrédulos que se han bautizado, que son miembros de la iglesia y que no quieren escuchar una predicación fiel de las Escrituras. Ellos quieren que los predicadores les digan lo que ellos quieren oír. Alguien decía que los falsos maestros no tendrían una plataforma si las iglesias no estuvieran llenas de personas como las que Pablo describe aquí. Y esta es una visión interesante, porque nosotros muchas veces hablamos de cómo se están multiplicando, ¿verdad?, los falsos maestros. Pero de lo que Pablo está hablando aquí es de cómo se están multiplicando en las iglesias los que quieren oír a los falsos maestros. Juan Calvino, comentando acerca de ese texto, dice: la locura de los hombres será tan grande que ellos no estarán satisfechos con unos cuantos engañadores. No, ellos desearán tener una multitud. Y el diablo siempre tiene a mano un número suficiente de tales maestros como el mundo lo quiere tener. El diablo tiene un arsenal de falsos maestros. ¿Cómo que tú lo quieres? Es de la prosperidad, no hay problema. Ahí sí hay muchos. ¿Qué es lo que tú quieres? Porque el diablo tiene un maestro para ti, ya preparado, ordenado y todo. Dice en Jeremías 5:30: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentiras, los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Ahí estaban los profetas profetizando mentiras, los sacerdotes utilizando los falsos profetas y el pueblo contento. Eso era lo que ellos querían. ¿Qué debemos hacer nosotros ante esa terrible realidad? Capítulo 4, versículo 5. Pero tú, ven otra vez el pero tú del versículo 14, del capítulo 3. Eso es lo que están haciendo los falsos maestros. Pero tú, Timoteo, tú eres diferente. Pero tú, sé sobrio en todo. Timoteo, mantente alerta. Timoteo, cuídate a ti mismo en medio de tanta apostasía. ¿Recuerdan el texto que Miguel expuso esta mañana en Hechos capítulo 20, versículo 28? Tened cuidado de vosotros mismos y del rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Saben cuál es la razón que Pablo da en el versículo 29? Miguel lo leyó esta mañana. ¿Cuál fue la razón? Porque de entre vosotros mismos se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, del cuerpo pastoral de la iglesia. Y uno se pregunta, ¿cómo es que algunos pastores comienzan su ministerio predicando fielmente la palabra de Dios y terminan apostatando? ¿Cómo es que eso ocurre? Pablo lo dice en 1 Timoteo capítulo 2. Escuchen esto, 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe. Y siempre que en el Nuevo Testamento aparece la fe con un artículo definido, no se refiere a nuestra confianza en Dios, sino al conjunto de doctrinas que conforman nuestra fe, lo que nosotros creemos. Dice, manteniendo la fe y una buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué fue lo que estos hombres desecharon que terminaron naufragando? ¿La fe o la buena conciencia? La buena conciencia. En otras palabras, estos hombres comenzaron a predicar la palabra, pero como sus vidas no se ajustaban a lo que dice la palabra, como tenían una doble vida, poco a poco comenzaron a torcer las escrituras para acomodarla al estilo de vida que ellos están viviendo. Y así terminaron apostatando de la fe. Y lo triste, hermanos, es que muchos de esos hombres todavía están en los púlpitos predicando la palabra. Predicando la palabra, muy entre comillas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, sé sobrio.
Sé sobrio en todo, Timoteo, mantente alerta, no te descuides. Versículo 5, soporta las aflicciones. Queridos pastores, debemos esperar las aflicciones. Predicar es una labor extenuante. Me contaba una pareja de nuestra iglesia que la profesora de su niño preguntó en el curso: ¿qué ustedes quieren ser cuando sean grandes? Y esto es una historia verídica. Yo sé que hay varias versiones de esta historia, pero esta fue verídica, pasó en nuestra iglesia. Y el niño le dijo: yo quiero ser pastor. Y la maestra estaba tan contenta. ¿Y por qué tú quieres ser pastor? Dice: para tener más tiempo libre. Bueno, claro, es un niño, no entiende bien. Dice: él se para ir los domingos y habla. Eso es todo lo que hace durante la semana. Pablo dice en 1 Timoteo 5:17: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y la palabra copiao, la palabra griega que aparece allí, es la misma palabra que se usa en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, cuando el Señor le dice a los hermanos en Éfeso: yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. La predicación es un trabajo arduo. Decía John Chapman, y esto es una nota de aliento para todos los predicadores aquí, le decía: no se preocupen, la predicación es difícil solamente en los primeros 50 años. Qué aliento. Qué aliento. Cada semana dedicando horas para entender el texto bíblico, y luego que tengo el texto, tratar de poner todo esto en orden para explicarlo con claridad y aplicarlo al corazón. Llega el domingo, predicamos la palabra, terminamos agotadísimo. Llega el lunes y estamos en cero otra vez para el domingo. Semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y súmanle a eso que la predicación levanta una feroz oposición que comienza en las puertas mismas del infierno. Si hay alguien que es el blanco de ataque del diablo, es el predicador. Soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista. Timoteo, predícale el evangelio a los perdidos. Y cuando se conviertan al Señor y vengan a la fe y al arrepentimiento, sígueles enseñando el evangelio, porque eso es exactamente lo que ellos necesitan para poder crecer en su fe. Me encanta como lo dice Tim Keller: el evangelio no es el ABC de la vida cristiana, el evangelio es desde la A hasta la Z de la vida cristiana. Haz obra de evangelista y finalmente cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Miren, mis hermanos, lo que importa aquí no es cómo empezamos, es cómo terminamos. ¿Cómo terminamos? Cumple tu ministerio. Muchos siervos de Dios se descuidan al final de su vida y concluyen sus ministerios en una forma muy distinta a como empezaron. Cumple tu ministerio. Cuídate, Timoteo, para que termines bien. Decíamos al principio, y yo no sé ya si me pasé, si no me pasé, ¿a qué hora se supone que yo debía terminar? Que muchas personas están abogando por un cambio en las iglesias. Tenemos que amoldarnos a la época. Mis hermanos amados, las ideas vienen y van, pero la iglesia de Cristo seguirá siendo edificada por su Señor y Salvador sobre el mismo fundamento que los apóstoles establecieron hace 2000 años. Es verdad que el mundo ha cambiado mucho en las últimas décadas, pero ¿saben qué? El evangelio nunca ha sido potable para el hombre incrédulo, ni la metodología de proclamarlo tampoco. La predicación no fue útil en el tiempo del Señor y en el tiempo de los apóstoles porque era potable para la época, no. Nunca la cultura ha sido favorable a la predicación del evangelio. Piensen en Roma. Los romanos
El imperio que gobernaba el mundo en aquellos días, una de las mayores dificultades de los romanos para aceptar el evangelio era el orgullo que ellos tenían de su poder. Ahora imagínense, mis hermanos, el desprecio que estos romanos tendrían que sentir por la predicación del evangelio. Los cristianos proclamaban que el Salvador del mundo era un judío que había sido crucificado en una cruz precisamente por un procurador romano. Eso no tenía ningún sentido. ¿Cómo podía ser el Salvador un hombre que ni siquiera pudo impedir que lo llevaran a la cruz? Y para colmo, sus seguidores no contaban con ninguna cosa espectacular para ganar adeptos. Lo único que hacían era predicar la palabra, hablar de ese Salvador y de esa obra redentora. Y sin embargo, ahí está Pablo queriendo ir a Roma a predicar el evangelio. ¿Saben por qué? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo no necesito otro recurso, dice Pablo, para conquistar a estos romanos orgullosos. El evangelio es poder de Dios. O como diría Pablo en su carta a los Corintios, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Luego estaban los judíos. Así como la mentalidad del romano giraba en torno al poder, los judíos estaban más interesados en los milagros. ¿Ven que hay nada nuevo debajo del sol? Los judíos piden señales, dice Pablo. Ellos querían ver demostraciones visibles de la veracidad del evangelio. ¿Cómo podían ellos aceptar la idea de un Mesías crucificado? La predicación del evangelio era un tropiezo para los judíos, dice Pablo, una piedra de escándalo. Y por último estaban los griegos, orgullosos de su filosofía, orgullosos de su oratoria. Cuando los primeros predicadores del evangelio se presentaron delante de estos hombres a proclamar en un lenguaje llano, en un lenguaje sencillo, que Dios había venido en carne, que había muerto en la cruz para proveer salvación, eso no tenía ningún sentido tampoco. Así que la predicación del evangelio no era potable para los romanos, no era potable para los judíos, ni era potable para los griegos, y sin embargo los apóstoles no buscaron otra alternativa. Ellos sabían que ese era el instrumento por excelencia que Dios habría de usar para salvar a los pecadores. Dios escogió la locura de la predicación para salvar a los creyentes. Yo predico a Cristo y crucificado. Para los judíos, tropezadero. Para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Sí, yo sé que la predicación es despreciada hoy. Tal vez más despreciada que en ningún otro momento de la historia. Oh, pero amados predicadores, eso que muchos consideran una locura, un tropiezo y una necedad, sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y sigue siendo el alimento divino que tiene poder para fortalecer la fe de los que creen. El problema es que Satanás sabe eso. Y él hace todo lo posible para que las iglesias se dediquen a hacer cualquier otra cosa que no sea predicar la palabra. El diablo le tiene pavor a la predicación. Y lamentablemente hay muchos evangélicos haciéndole el juego. Hermanos, el espíritu de los romanos no cayó con la caída de Roma. Todavía hay personas que son adictas al poder y que les impresiona esos ministerios que hacen un despliegue de espectacularidad. Disney World en la iglesia. Tampoco ha desaparecido el espíritu de los judíos ni el espíritu de los griegos. Mucha gente quiere ver señales y quieren oír discursos pomposos. Pero Cristo nos ha enviado a conquistar el mundo por medio de la predicación del evangelio. Las puertas del Hades no prevalecerán cuando la iglesia predica el evangelio. Así que predica, mi hermano, porque a Dios le ha placido salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
No permita, Dios, que seamos engañados y seducidos a deponer nuestras armas, porque no importa cuántos años nos separan del primer siglo, ni cuánto haya cambiado el mundo desde entonces, el Evangelio sigue siendo poderoso porque proclama un poderoso Salvador, nuestro bendito Señor Jesucristo. Que el Señor nos conceda continuar siendo fieles a Él, mis hermanos, hasta que estemos en su presencia, de tal manera que podamos escuchar de sus labios: bien, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de predicar tu palabra. Gracias por estos amados hermanos que han venido de tantos lugares y se han congregado aquí. Señor, quisiéramos pensar que estamos viendo esa nube en el firmamento como la que vio el siervo de Elías. Una pequeña nube que luego se convirtió en una gran tormenta. Señor, sigue obrando en América Latina. Sigue obrando entre los hispanos aquí en los Estados Unidos. Sigue levantando hombres que prediquen la palabra fielmente, para la gloria de Cristo y no para su propia gloria. Ayúdanos, oh Señor. Permítenos ver con nuestros ojos un verdadero avivamiento del Evangelio en América Latina. Alabado sea tu nombre, en Cristo nuestro Salvador. Amén y amén.